Cada uno de ustedes. Qué alegría poder estar con la Iglesia San Roque. Amén. Y qué bueno que me hayan dado esta oportunidad de poder también abrir la palabra de Dios y meditar un poquitito en nuestro Señor. Aquí desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, estamos en la región oriental de Bolivia. Bolivia es un lindo país, un país que tiene de manera bien marcada tres, vamos a llamar así, tres tipos de culturas, de personas de manera bien marcada, ¿no? Está la región de Santa Cruz de la Sierra, donde Dios me está permitiendo en este momento ser el líder de la iglesia adventista en este lugar. Y este es un lugar de calor, es un lugar tropical, es un lugar que se parece mucho a muchas zonas tropicales que tenemos en el mundo. Es un lugar bastante cálido, caliente, muy lindo. Tenemos la zona de los valles, que está la ciudad de Cochabamba, tal vez la más conocida de la zona de los valles acá en Bolivia, que es una zona ya donde hay montañas, más o menos a 2.000, 2.500 metros de altura, y entre las montañas están los valles, lindos valles también, que es la zona cochabambina. Y después tenemos la zona altiplánica, que ya es más conocido, la región de Oruro, la región de La Paz, que es una zona arriba de los 3.500 metros de altura. Llega en partes hasta 4.000, 5.000 metros. Estamos hablando de una región muy linda, pero bastante más fría, seca, lógicamente, y eso es la diversidad de Bolivia. Bolivia tiene las tres zonas de manera bien marcada y con bastante población en todas ellas. Y qué alegría poder desde aquí estarme dirigiendo a ustedes, poder en esta noche abrir la palabra de Dios e iniciar una semana con el lema encuentros. El deseo en esta semana es invitarle a usted para que juntos podamos mirar algunos encuentros que Jesús ha tenido con ciertas personas de manera específica. Poder sacar para nosotros lecciones de esos encuentros. Poder extraer enseñanzas que nos ayude a ser mejores. Yo voy a compartir aquí mi pantalla para compartir la presentación ya de esta noche, porque hoy vamos a tener ya nuestro primer encuentro. Y es lindo poder mirar a estos encuentros, queridos hermanos, amigos que nos acompañan, y poder extraer de esos encuentros enseñanzas para nuestra vida. ¿Cuál es mi deseo en este momento? Que ahí donde usted está, usted pueda mirar con cariño, ponerse en los zapatos de esta persona, encontrarse con esta persona encontrándose con Jesús, poder mirar a Jesús con los ojos de esta persona que vamos a desarrollar cada noche. Hoy tendremos un encuentro a orillas del camino. Mañana vamos a tener un encuentro en una fiesta. Pasado mañana vamos a tener un encuentro en una playa. Después vamos a tener un encuentro en la madrugada. Posteriormente, un encuentro en una cena especial. Por último, un encuentro con los hijos del trueno y terminaremos el día sábado encontrándonos directamente con el Señor, que es nuestro Salvador. Básicamente, esta va a ser nuestra mirada durante toda esta semana. Y esta es la mirada, querida iglesia, que yo les invito a que podamos mirar juntos. Mirar con los ojos de la persona que se encontraba con Jesús. Ver a Jesús desde este ángulo. Ver el Jesús que nosotros conocemos desde este ángulo. Y esta noche de manera especial lo vamos a ver a orillas del camino. El texto bíblico, si tú tienes ahí tu Biblia, también está en la pantalla,
También usted va a poder acompañar ahí en la pantalla. Pero acá en el texto bíblico, en el libro de San Marcos, el capítulo 10, el versículo 46 hasta el versículo 52. Ahí está la historia de este encuentro y están las lecciones que queremos sacar para nuestra vida en esta noche desde este encuentro. San Marcos capítulo 10, del versículo 46 hasta el versículo 52. También está en la pantalla para aquellos que desean acompañarlo allí. Dice la Biblia: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, dice la Biblia, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, dice la Biblia, Jesús, parándose, mandó llamarle. Y llaman al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo a Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le responde: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dice: ve, tu fe te ha salvado. Y luego recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Amigos, esa historia es una historia extraordinaria. Este relato habla de un momento en el cual Jesús se encuentra con el ciego Bartimeo. Y aquí hay varios factores que esta noche nos van a hablar a nosotros de una manera muy especial, desde un ángulo muy especial. La primera es cuando comienza el versículo 46, y si tú tienes ahí tu Biblia, mantenga ahí para mirarla. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud. Interesante es que en los planes de Jesús estaba pasar por la ciudad de Jericó. Pero pasar por la ciudad de Jericó no solo estaba en los planes de Jesús, sino que muchas veces podemos decir: ¿qué ha hecho Jesús en la ciudad de Jericó? ¿Sabe, hermanos? Yo no sé lo que ha hecho Jesús en la ciudad de Jericó. La Biblia no relata lo que ha hecho dentro de la ciudad de Jericó. Lo que sí la Biblia relata es lo que Jesús hacía cuando salía de la ciudad de Jericó. Me parece que el pasar por la ciudad de Jericó no era el énfasis ir a Jericó, sino el énfasis era a la salida de Jericó, un ciego que estaba sentado a orillas del camino. Jesús tenía un interés. El interés tal vez no era tanto toda la población de Jericó, pero sí era aquel ciego que estaba allí sentado a orillas del camino. Ahora la Biblia dice que no solo estaba Jesús, estaban también sus discípulos. Pero no solo estaban sus discípulos. Dice la Biblia que había una gran multitud que los seguía. Cuando nosotros hablamos de Jericó, no podemos olvidarnos la historia de Jericó en la Biblia. Cada vez que miramos a Jericó, recordamos el gran incidente cuando Dios hizo caer las murallas de Jericó, apenas con el grito, el sonido de trompeta y cántaros que se rompieron. Impresionante. Jericó era la primera ciudad fortificada que estaba pasando el río Jordán. Si miramos gráficamente, vemos que pasando el río Jordán, la primera ciudad fortificada era Jericó.
De Jerusalén a Jericó había que descender. Jerusalén estaba en el monte, en la colina. Jericó estaba en la llanura, a orillas del río Jordán. Entonces, cuando uno entraba en la tierra prometida, la primera ciudad era Jericó. Cuando uno bajaba de Jerusalén al Jordán, la última ciudad al llegar al Jordán era Jericó. Y Jericó era parte del camino que conducía el pueblo de Israel hacia orillas del río Jordán, si subimos hacia el mar de Galilea o Genesaret. Ahora, es muy importante este detalle. Jesús decidió pasar por Jericó para ir hacia el mar de Galilea o Genesaret. Podía pasar, en vez de Jericó, pasar por Samaria. Samaria del otro camino. Y muchas veces Jesús eligió pasar por Samaria. Pero Jesús decidió pasar por Jericó, porque allí había alguien que necesitaba encontrarse con él. Necesitaba tener un encuentro con él. Yo quiero que en este momento tú mires a la gran multitud. Póngate en los zapatos del ciego Bartimeo. Cuando ve una gran multitud que está siguiendo al Señor Jesús. A veces yo digo, ay de las grandes multitudes. No que Dios no quiera salvar muchas personas. Es lógico que Dios quiere salvar a muchos. Pero ¿por qué digo ay de las grandes multitudes? Porque en medio de esa gran multitud había básicamente 4 tipos de personas. Cuando leemos el versículo 46 que dice, y una gran multitud, allí en medio de esta gran multitud había 4 tipos de personas. ¿Cuáles eran los 4 tipos? Primer tipo de persona eran aquellos que estaban en la gran multitud siguiendo a Jesús solamente en busca de milagros y curas. Eso genera tristeza. Yo hasta llego a decir, hermanos, hoy en día, cuántas y cuántas personas siguen a Jesús solamente buscando milagros y curas. Cuántas religiones evangélicas, pentecostales, están llenas de personas solamente buscando el milagro y la cura. En algún momento encontré amigos que me dijeron, pastor, ¿su iglesia hace milagro? Imagínense, pastor, ¿su iglesia hace milagro? Porque yo voy en una iglesia que sí hace milagro, pastor. Ay de las grandes multitudes. Personas que en verdad están aparentemente siguiendo al Señor, no con un interés sincero de salvación del alma, pero sí con un interés egoísta de querer beneficiarse con algo que me pueda dar. Y en medio de esta gran multitud había muchos que lo único que buscaban allí, ¿sabe qué era? Un milagro, una cura física. Egoístas. Pero también había un segundo grupo. El primero era este. Seguían a Jesús por el milagro. Había un segundo grupo. Y el segundo grupo eran aquellos que estaban en la gran multitud solamente detrás de la comida. Hermanos, eso me deja triste, amigos, me deja triste. Porque hay personas que son capaces de ir a buscar a Jesús, no por el pan de vida que nuestro Señor da, pero sí por el pan físico que nuestro Señor da. Ustedes se acuerdan que en un momento Jesús multiplicó los panes y los peces. Y Jesús multiplicó para 5,000 personas en un momento y para 3,000 personas en otro momento. Y saben que era tanta la gente que seguía a Jesús por la comida, que en un momento Jesús le dijo, ustedes me siguen porque yo multipliqué los panes y los peces, no es por otra razón. Inclusive quisieron hacer a Jesús gobernante. Ahí lo quisieron forzar y hacer de él gobernador, porque imagínense tener un presidente en nuestro país que multiplique panes y peces. Imagínense.
Imagínense cuando la crisis agarra, que hay desempleo y tú llegas con una marraqueta o con un pan y con un pescadito y el presidente multiplica y tú vuelves a casa con 10 cestos de pan y con 200 pescados. No quiero un presidente así, que es capaz de darte comida sin que trabajes, que es capaz de darte algo sin que tengas ningún esfuerzo que hacer, más que ir allá y pedir que te lo dé. Infelizmente, queridos, ahí en medio de la gran multitud había este segundo grupo de personas. Los primeros buscaban una cura física. Los segundos buscaban saciar el hambre. A ver, vamos a seguir a Jesús, a tal punto que Jesús se enojó con ellos. Y eso está en San Juan capítulo 6 como tarea de la casa. Después lo van a leer. Cuando Jesús se enoja con ellos y dice, ustedes solo me siguen porque buscan panes y peces. Pero yo quiero darles un alimento diferente. Y eso está en San Juan, todo el capítulo 6. Pero también había un tercer grupo en esta gran multitud. Y este tercer grupo eran aquellos críticos que seguían a Jesús solamente para encontrar un error, un defecto, una falla para agarrarlo. Es triste, hermanos. Es triste que alguien es capaz de venir a escuchar un mensaje, no para aprender del mensaje, pero sí para criticar y analizar el mensaje, a ver qué va a haber de malo en este mensaje. En esta gran multitud estaban los fariseos, los escribas, líderes espirituales, que no estaban interesados en escuchar el mensaje de Jesús, pero sí estaban interesados en buscar un error, una equivocación. ¡Qué tragedia! El cuarto grupo eran aquellos sinceros que realmente estaban allí siguiendo a Jesús porque querían escuchar el mensaje, la verdad, el pan de vida. Querían escuchar un mensaje que los llenara, que los completara, que les hiciera feliz. Y por este grupo Jesús predicaba, y por este grupo Jesús trabajaba, y por este grupo Jesús había venido. Pero yo siempre digo, ay de la gran multitud. Ay de esta multitud terrible que el único interés que tenía, entre ellos una bolsa de gatos, que había todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Gente preocupada con la cura física. Gente preocupada en llenar el estómago. ¿Sabe? Yo me pongo triste a veces porque muchas veces como iglesia hacemos trabajo social. Ahora en la cuarentena hemos entregado varias y varios paquetes, canastones de comida. Inclusive vinieron gente de una aldea indígena no lejano de aquí donde vivimos, aquí en la oficina, a agradecer y a decir, pastor, necesito que usted vaya allá a la aldea porque ustedes nos dieron comida y necesito que den más. Estaban dispuestos a que establezcamos la iglesia desde que les diéramos de comer. Infelizmente ahí es. Vivimos en el mundo de esta manera. Pero también hay los sinceros, aquellos que buscan al Señor deseosos de recibir la salvación. La fe en Dios marca el inicio de una nueva vida. Y aquellos que seguían a Jesús, aquellos que seguían independiente de los fracasos que tenían, Dios estaba dispuesto a hablar por ellos. Aunque había una gran multitud que seguía a Jesús, Jesús no miraba a la gran multitud, Jesús miraba a cada uno de ellos de acuerdo a su interés, de acuerdo a su necesidad. Pero ahora yo quiero invitarte a que tú mires conmigo un ratito a Bartimeo. Oh, Bartimeo. ¿Quién era Bartimeo? La Biblia dice que Bartimeo era hijo de Timeo.
De ahí viene la palabra Bartimeo, el hijo de Timeo. La Biblia dice que Bartimeo era ciego, ciego de nacimiento. No veía. La Biblia dice que además de ciego, él era mendigo. O sea, ser ciego ya es un problema. Pero cuando vemos que era mendigo, que andaba mendigando, el problema era mayor. Porque una cosa es ser ciego, pero tener dinero suficiente para resolver o paliar las necesidades que surjan. El problema es ser ciego y todavía ser pobre. Y yo puedo imaginarme, querida iglesia, aquel día cuando amaneció y ver a Bartimeo en su casa con la autoestima destruida, acabado, diciendo, tengo que salir a pedir limosna porque no tengo de qué comer. Y como todos los días aquel ciego Bartimeo salía a pedir limosna para comer, aquel día también él había tomado la decisión de salir a pedir limosna. Ahora, ser ciego en los tiempos bíblicos también era un problema más grave. Porque en la creencia popular de aquel tiempo, se creía que la ceguera era un castigo de Dios. Entonces, si tú eres ciego, posiblemente tú has cometido algún error. Si tú eres ciego, tú has cometido algún pecado terrible. Si tú eres ciego y tú eres niño, debe ser porque tus padres pecaron. Pero si tú eres ciego y eres grande, es porque tú eres un pecador tremendo. Así que pecador, confiesa qué hiciste. Cuando la sociedad miraba a un ciego, inmediatamente lo prejuzgaba en su mente porque este miserable ha pecado. Querida iglesia, esto es terrible. Porque esto no solo afecta la ceguera física, sino que afecta la autoestima propia de aquel hombre. Aquel hombre no solo era alguien que tenía una deficiencia visual, sino que era alguien que era pobre, no tenía dinero y por demás estaba con la autoestima por los suelos, porque todos lo criticaban. Todos hablaban de que posiblemente tú has pecado y no reconoces tu pecado, por eso eres ciego. A ver, viaja conmigo a los pies de Bartimeo. Viaja conmigo 2000 años atrás. Hoy en día nuestro mundo de cierta manera está más preparado para los ciegos. Todavía falta mucho, pero usted ya va a encontrar lugares donde él puede leer mediante braille. Usted puede encontrar inclusive el Nuevo Testamento donde puede leer en braille. Hay libros, hay audio, hay varias cosas que el ciego puede escuchar, leer y avanzar. En los tiempos bíblicos, un ciego era la paria de la sociedad. No tenía derechos. Tenía la deficiencia visual, la pobreza económica y la acusación de que ha cometido algún pecado por ese ciego. Yo puedo imaginarme aquella mañana cuando Bartimeo salió de su casa. Yo puedo ver Bartimeo levantándose, arreglándose más o menos, agarrando su palo, su bastón, para comenzar a caminar hasta un lugar donde pudiera pedir algo de dinero. Tenía hambre física, tenía hambre social, tenía hambre emocional. Y este hombre, aquel día salió como todos los días. Pero aquel día sería un día diferente. Querido,
aquel día sería un día diferente. Yo quiero mirar contigo 3 aspectos de aquel día de Bartimeo. Primer aspecto, y me gustaría que esto pueda ayudarnos a nosotros en nuestra vida espiritual. Ayudarte a ti ahí a donde tú estás. Ayudarte a ti a superar los momentos difíciles, la crítica y la acusación de la sociedad, a superar la falta de dinero, a superar el hambre, a superar la crisis económica, a superar la ceguera, tal vez no física, espiritual, porque no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Primer paso, el ciego Bartimeo clamó a Jesús a pesar de los obstáculos. Qué extraordinario, qué extraordinario. Cuando nosotros agarramos el relato bíblico, mire el versículo 47, dice así: al oír que era Jesús el Nazareno, dice la Biblia, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y continúa el texto bíblico diciendo, y muchos le reprendían para que callara, dice el versículo 48. Pero él clamaba más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Querido hermano que está acompañando el mensaje en este momento, el problema nuestro es que a veces nos cuesta clamar al Señor. Nos cuesta decir: Señor, ten misericordia de mí. Soy un miserable, soy un ciego espiritual, soy un ciego que no consigo ver, soy una persona que estoy en crisis, estoy en la bancarrota, no tengo que comer, estoy desempleado, estoy sentado a orillas del camino. La gente cree que yo soy el culpable, la gente me acusa, la gente me mira mal, pero Señor, ten misericordia de mí. Yo creo que la primera cosa que este ciego marcó un diferencial en su vida es que él no tuvo miedo de buscar a Jesús, aunque todos le ponían obstáculos. La gran multitud que debería ser la que animara a la gente a servir a Jesús son justamente los que ponen obstáculos para que tú no sigas a Jesús. Gente, extraordinario eso. Terrible eso. A veces la iglesia, que debería ser el canal para permitir que un necesitado encuentre a Jesús, somos justamente nosotros los que ponemos obstáculos para que la gente no encuentre a Jesús. La historia de Bartimeo dice que cuando él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, la propia multitud de aquellos que profesaban seguir a Jesús son los que dijeron: hey, shh, cállate, shh, cállate, eres muy ruidoso, cállate. Qué triste. Aquellos que seguían a Jesús deberían ser los primeros en ayudar a las personas a encontrar a Jesús. Pero infelizmente no fue así en el caso del ciego Bartimeo. Ellos son aquellos que pusieron los obstáculos en este momento. Querido, aproveche. Si tú me estás escuchando en este momento, ya sea allí por Facebook o aquí por el Zoom, aproveche la oportunidad que Jesús está pasando hoy en esta conferencia de Zoom para clamar por la salvación, por la cura, por el milagro en tu vida. Hay personas que te van a hacer callar. Hay personas que te van a decir: ya no hables más, pero por favor no te calles, porque si
aquel ciego hubiera dejado de dar voces, él no estaría curado. Si aquel ciego Bartimeo hubiera dejado de gritar, hubiera hundido en su baja autoestima, hubiera dicho, no, Jesús no me va a mirar a mí, él no se hubiera curado. Y la Biblia dice que él gritaba más alto, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué es la misericordia? Misericordia es un acto justamente de aquellas personas que no merecen algo. Pero mismo que no merecen, el Señor le da oportunidad. Misericordia no es exigir, Señor, yo me porté bien, Señor, yo soy obediente a los mandamientos, entonces te exijo que me bendigas. Misericordia es decir, Señor, yo he fallado, yo no merezco el perdón, pero tú me amas, tú me perdonas. Yo soy un ciego, yo soy un mendigo. La gente me dice que yo soy pecador y capaz que yo lo soy, Señor. Pero yo no estoy exigiendo un derecho. Yo estoy pidiendo solo que tú tengas misericordia de mí. Segunda cosa del Bartimeo. La primera es clamar a Jesús, aunque haya obstáculos. Me da mucha pena cuando yo veo en la iglesia a alguien que dice, pastor, yo voy a dejar de ir a la iglesia porque la gente de la iglesia me pone zancadillas, pruebas, problemas. Pastor, yo no voy más a la iglesia. Y yo le digo, hermano, si usted deja la iglesia, usted no va a encontrar la salvación. El ciego, mismo con las zancadillas, mismo con los problemas, continuó gritando a Jesús. No mire la gente, mire al maestro. No siga el testimonio de la gente, sigue el testimonio del maestro. La segunda cosa que aprendo de Bartimeo y de este encuentro es que cuando Bartimeo encontró a Jesús, cuando Jesús paró en esa gran multitud que le seguía, yo puedo imaginar la gente, ¿no? Jesús iba adelante, una gran multitud de atrás, y de repente se escucha el grito del ciego. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente se le acerca al ciego y le dice, shh, no hables, no grites, cállate, tú eres un mendigo. Shh. Y de repente Jesús para. Y cuando Jesús para, 3,000 personas paran que estaban siguiendo a Jesús. Una gran multitud para. Y yo me imagino la gente entre ellos diciendo, ¿y por qué paramos? ¿Y qué pasó ahora? ¿Qué está sucediendo allá adelante que paramos? ¿Por qué paramos? Pero en ese momento, Jesús dice a los discípulos, vayan y traigan al ciego. Traigan a ese que está hablando. Y mira cómo lo dice el relato bíblico. Ahí está en su Biblia, versículo 49. Entonces Jesús, dice la Biblia, deteniéndose, mandó llamarlo. Y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Versículo 50. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y aquí está la segunda cosa que necesitamos aprender en esta noche, amigos. Cuando escuchamos el llamado de Jesús, necesitamos arrojar la capa. Pastor, ¿qué es la capa? La capa para un ciego, mendigo, es el todo de él. La capa para un mendigo es su almohada durante el día. Es su sábana durante la noche. Es su abrigo cuando hace frío. Es su sombra cuando hace calor. La capa es el todo del ciego y mendigo. Y aquí hay una lección extraordinaria para nosotros.
Cuando tú te encuentras con Jesús, cuando tú tienes este encuentro con el Maestro, despójate de aquel todo que tú tenías, porque el Maestro tiene algo mucho mayor para ti. Cuando tú te encuentras con el Señor, quita eso que tú tenías, porque el Maestro tiene algo mucho mayor para ti. Mientras tú permaneces agarrado de la capa, Jesús no puede hacer el milagro en tu vida. Mientras tú no te despojas del viejo hombre, de las cosas que te atajan a la vida de mendigo, Jesús no puede hacer de ti un ciudadano del reino y heredero de las promesas. Lo que yo aprendo de esta historia es que llegó el momento de arrojar la capa. Llegó el momento de confiar en el Señor que nosotros conocemos. Llegó el momento de confiar en el Dios que nosotros conocemos, arrojar la capa y ir al encuentro del Señor. Yo te pregunto esta noche, ¿cuál es tu capa? ¿Cuál es la capa que tú tienes en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que te dan cierta seguridad, confort y protección en este mundo, pero que te mantienen en la miseria del pecado y el dolor de un mundo contaminado? ¿Qué te está deteniendo? El Señor Jesús te habla en esta noche. El Señor Jesús está pasando aquí en esta videoconferencia. Y el Señor Jesús espera, querido, que tú arrojes tu capa, que quite todo aquello que te está atando a esta tierra, para que tú consigas mirar a una tierra más allá de este lugar. Y la tercera y última enseñanza que aprendo del ciego Bartimeo es la claridad que él tenía cuando se acercó a Jesús. Y ahora quiero que mires los últimos versículos de esta noche. Versículo 51 y 52. Y dice así la Biblia. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Queridos amigos, aquí hay una tercera y última enseñanza de la experiencia de este encuentro. Y la tercera y última enseñanza tiene que ver con el momento cuando el ciego llega donde está Jesús. Y cuando el ciego llega donde está Jesús, en este momento, dice la Biblia que Jesús lo mira y le hace una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué quieres que te haga? Pero yo me pregunto, ¿pero por qué esa pregunta? ¿Acaso Jesús no se daba cuenta de que el tipo era ciego? ¿Acaso Jesús no se daba cuenta de que él era un mendigo? ¿Por qué Jesús hace preguntas obvias? ¿Por qué Jesús hace preguntas como esa de decir, ¿qué quieres que te haga? Si era obvio, evidente que él era ciego. ¿Saben? Esta pregunta tiene que ver mucho con la oración que nosotros hacemos. Muchas veces nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué yo tengo que orar cuando Jesús ya conoce, ya sabe todas las cosas, ya conoce mi vida, ya conoce mis necesidades, ya me conoce más que nadie, sabe de mis luchas, sabe de mis problemas? Entonces, ¿por qué yo tengo que contar lo que él ya sabe? Buena pregunta. Conectado aquí con el caso de Bartimeo. ¿Por qué yo tengo que orar, cerrar mis ojos y decir, Señor, yo he hecho eso, si Él ya sabe lo que yo he hecho? Pero ¿sabe por qué tú tienes que hacerlo?
hermana Huay, en algunas citas, y quiero leer 2 citas para ustedes en este momento, explica la importancia de este acto. Ella dice en Camino a Cristo, página 95, porque los hijos e hijas de Dios han de ser tan remisos para orar cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Aquí la hermana Huay compara la oración como una llave que es capaz de abrir los almacenes del cielo. Pastor, ¿por qué yo tengo que orar cuando Dios ya sabe mi necesidad? Y yo te voy a responder así. Dios sabe tu necesidad, pero Dios no puede hacer nada por ti a menos que tú quieras. A ver si entiendes lo que acabé de decirte. Dios te ama tanto que Dios te ha dado la libertad o el libre albedrío. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que tú eres libre de aceptarlo o rechazarlo. Tú eres libre de pedir que Dios obre o eres libre de rechazar la obra de Dios. Tú eres libre de pedir el milagro en tu vida o tú puedes rechazar el milagro de Dios en tu vida. Cuando aquel ciego llegó donde estaba Jesús y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Por detrás de esta pregunta está el libre albedrío. Jesús puede ver que el hombre era ciego. Jesús podía ver que aquel hombre era mendigo y necesitaba un milagro, pero Jesús no haría nada por él a menos que él quisiera. Jesús puede saber mi necesidad esta noche. Querido, Jesús puede conocer tu vida en esta noche. Jesús puede saber la lucha que tú tienes ahora en tu corazón. Pero Él no podrá hacer nada por ti a menos que en oración tú digas, Señor, haz por mí. Aunque tú ya sepas, haz por mí. La oración es la llave que libera la mano de Dios para que Dios pueda actuar. Esto es clave. ¿Cuántas personas están sufriendo solas? ¿Cuántas personas están pasando por momentos difíciles en su vida? Están sufriendo solas porque no son capaces de arrodillar, clamar y decir, Señor, obra en mi vida un milagro. Señor, ayúdame a quitar esta capa que me está atajando. Señor, libera mis manos, libera mi vida, ayúdame. Mira lo que dice la hermana Huay en Camino a Cristo, página 94. ¿Qué pueden los ángeles del cielo pensar de unos seres humanos pobres y sin fuerzas, sujetos a la tentación y que sin embargo, dice la hermana Huay, y que sin embargo oran tan poco y tienen tan poca fe? Cuando el gran Dios, lleno de infinito amor, se compadece de ellos y está pronto para darles más de lo que pueden pedir o pensar. Lo que está diciendo aquí la hermana Huay es, Dios te quiere dar más. Dios quiere liberar el cielo para ti. Dios quiere poner el cielo a tu servicio. Dios quiere perdonar tus pecados. Dios quiere quitarte de la miseria del camino. Dios quiere levantarte de la miseria y de la ceguera espiritual. Pero Dios no puede hacer nada mientras tú, con tu oración, no desatas las manos de Dios para que Dios pueda obrar. Ore. Ore porque Dios quiere hacer un milagro, pero no puede hacer a menos que tú desates su mano para que Él pueda obrar. Cuando este ciego llegó donde estaba Jesús, la pregunta fue, ¿qué quieres que te haga? Señor, yo quiero ver.
y el milagro ocurrió. Lo más lindo es que cuando el milagro ocurrió en la vida de este ciego, dice la Biblia en el versículo 52, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante el ciego recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Me encanta poder ver esto de nuestro Señor. Me encanta poder ver que Jesús en este momento mira al ciego y le dice: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha dado la vida eterna. Tu fe te ha liberado. La ceguera se fue. Y cuando este ciego recobró la vista, no volvió más a orillas del camino. No volvió más a la vieja vida. No volvió más a pedir limosna. No volvió más a recoger su capa. No volvió más a la miseria que había en Jericó. La Biblia dice que a partir de ahora comenzó a seguir al maestro por donde quiera que fuera. Querido, cuando Jesús haga la obra en tu vida, no vuelvas a la vieja vida. No vuelvas a buscar la capa de la protección de este mundo. Siga al Maestro. Siga a Jesús. Aquel día cuando amaneció en Jericó, había un hombre que era mendigo, que no tenía dinero, tenía hambre. Había un hombre que era ciego, no podía ver, estaba mal. Había un hombre que emocionalmente estaba destrozado porque la sociedad decía: tú eres el pecador miserable, confiesa. Pero aquel día, cuando el sol se puso en Jericó, había una capa tirada a orillas del camino, que era un testigo mudo del milagro que Dios hizo en la vida de Bartimeo. Tal vez cuando comencé este mensaje, yo no sé cómo tú has llegado hasta aquí. Yo no sé cómo tú te has conectado en esta red social o cómo tú te conectaste al Zoom. Yo no sé cómo. Pero en este momento, al terminar este mensaje, yo quiero que salga de aquí un nuevo hombre de este encuentro. Que salga de aquí una nueva mujer de este encuentro. Y que la vieja vida, la vida pasada, sea apenas un testigo mudo de una historia que quedó para atrás. Porque Jesús ha hecho una obra en tu vida en esta noche. Yo quiero orar por ti en este momento. Yo quiero pedir por tu vida en este momento. Yo quiero poner tu necesidad, tu miseria delante de Dios, para que salgas de aquí una nueva persona. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos, déjame orar por ti. Querido Dios, tú conoces, Señor, a cada una de las personas que están conectadas en este momento siguiendo este programa. Tú conoces, Señor, sus necesidades. Tú conoces, Señor, sus luchas. Tú conoces, Señor, sus batallas. Tú conoces, Señor, su miseria. Tú conoces, Señor. Tú conoces su capa. Querido Dios, en esta noche, mientras tú estás pasando aquí,
Ellos están clamando ahí del otro lado en sus corazones en este momento diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de ellos. Tal vez no merecemos, tal vez hemos fallado, tal vez somos pecadores, tal vez hemos cometido errores tras errores, pero Señor, no estoy pidiendo por justicia humana, estoy pidiendo misericordia en este momento. Abraza, Señor, a esta hermana, a este hermano que está conectado, a este amigo que está conectado, a este joven que está conectado. Abrázalo, Señor. Cambia su historia, cambia su vida. Dale, Señor, el gozo de una nueva vida en Cristo Jesús. Dale, Señor, la alegría de recomenzar hoy una nueva historia. De dejar la vieja vida, la capa antigua allá tirada en el polvo, para seguirte a ti en este momento. Bendice a tus hijos que están conectados. Bendícelos, Señor. Te lo pido, clamo, orando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor.